Vamos a leer el Oseas 4, versículo 6, por favor. Cuando lleguen por ahí me dicen amén. Oseas 4, dice que es el libro más fresa de ahí de la palabra de Dios, ¿verdad? Oseas, ¿no? Oseas 4, 6. ¿Estamos ahí? La palabra de Dios dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Punto y seguido. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se fijan? Dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, es más atrás. Isaías, capítulo 5, versículo 13. Y si llegan ahí me dicen amén, por favor. Isaías, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, en el momento que dejamos de aprender de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios, nos pasan dos cosas. Primero, vamos a ser destruidos, y segundo, vamos a quedar presos. ¿Presos en qué? En todas las cosas que decidimos nosotros. Yo creo que más de aquí, de alguno se ha sentido como dentro de un callejón sin salida. Pero si nos vamos hacia atrás, nos damos cuenta que seguramente fue por una decisión que tomamos por nuestro raciocinio. Porque ya somos adultos, porque ya somos profesionistas, hemos tomado maestrías, doctorados, y hemos ido avanzando por la experiencia de la vida, y decimos, ya no necesito más de Dios. Lo que yo sé para mí es suficiente. Y es una gran mentira, hermanos. Porque en ese momento la palabra de Dios es muy clara. Dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el Señor habla del pueblo de Israel. Él tenía un conflicto con su pueblo. En Isaías, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cada vez en estos días el cristianismo lamentablemente se está convirtiendo en una moda. En verdad, una moda donde casi todos dicen ser cristianos, donde casi todos dicen que saber las escrituras, donde casi todos comentan conocer de Cristo. Pero si nosotros vemos a un hijo de Dios, a un cristiano que se dice ser cristiano, y un converso que no conoce de Dios, en verdad es muy difícil conocer quién es uno y quién es otro. Porque ¿saben por qué? Porque es lamentable que las modas o la corriente de este mundo, tanto jóvenes como adultos, lo hemos adoptado y se ha infiltrado como humedad en nuestras vidas, y no nos percatamos hasta que ya tenemos el problema encima. Nosotros, ahorita voy a leer un versículo que el Señor me mostró. Vamos a analizar la iglesia de Corinto, y vamos a ver esa iglesia. Pablo hizo 2 cartas, y vamos a ver el contexto de lo que era Corinto. Corinto era una ciudad marítima donde, bueno, llegaban barcos, era un puerto. Y como sabemos nosotros, en las ciudades actuales también donde hay puerto, en verdad se vive la vida muy a la ligera. ¿Por qué? Ahí cuando llegaban las embarcaciones a Corinto, lo único que deseaban los marineros que llegaban eran 2 cosas: eran alcohol y mujeres. Es lo único que les interesaba llegar ahí. Entonces había prostitución, había adulterios, había robos, había asesinatos. Era realmente muy complicada la ciudad de Corinto. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo fundó la iglesia 50 años después de Cristo, ahí. Él estuvo en esa iglesia 18 meses, año y medio ahí. Y esa iglesia empezó a crecer. El crecimiento
crecimiento de la iglesia de Corinto fue muy complicado, porque a raíz de cómo fue creciendo, empezaron a desviarse. Y nosotros vemos que lo que pasó hace 2000 años, más de 2000 años, no es nada diferente de lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Y qué sucedió ahí? Pues empezó a filtrar la corriente del mundo, donde cada persona que era aparentemente cristiana llegaba y empezaba a crear sus ideas. Y les voy a decir nada más lo que existía en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había herejías, había orgullo espiritual, había división, había adulterio, no existía disciplina. Ya los hombres estaban abandonando a sus mujeres, abandonaban el matrimonio. No había responsabilidad de mantener a los obreros de Dios. Existía un desorden espiritual donde decían, hablaban en lenguas, hacían muchas cosas que realmente era para impactar a los que llegaban, lo cual no lo mandaba Dios. Y por último, y una de las herejías más fuertes, empezaron a dudar de la resurrección de Cristo. Lo empezaron a poner en duda. ¿Se fijan? Cuando se mete la corriente del mundo a la iglesia, empieza a destrozar todo lo que en su vida ha construido. Trata el enemigo de destruir todas sus bases. Imagínense que usted no se alimenta de la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder? Usted va a ser parte integrante de esa corriente, en donde por falta de conocimiento llega una doctrina y empezamos a caer y a creerle al Discovery Channel y a creerle a los libros que nos dice el fulanito, sutanito que leamos. Lamentablemente en el pueblo de Dios se está viendo que se leen más libros seculares que la misma Biblia. Nosotros debemos de mantener la lectura bíblica, porque esa es nuestra forma de alimentarnos espiritualmente, hermanos. Decía ahorita en la mañana el hermano Lalo, el hermano Josué, nosotros debemos de tener ese anhelo ferviente de saber qué Dios nos quiere decir el día de hoy a través de su palabra. Es algo que nos debe de nacer de nuestro corazón hacia afuera, es una necesidad. Pero cuando nosotros no nos da esa necesidad, hay que hacer un alto, hermanos, y hay que preguntarnos qué está sucediendo en mi vida que me está deteniendo para conocer más de mi Creador. Y vamos a leer el libro de Corintios. Por favor, acompáñenme a Primera de Corintios. Vamos a leer un versículo ahí después de esta introducción, para empezar a desarrollar el mensaje de esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Versículo 12. Cuando estén por ahí, hermanos, me dicen amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y dice la escritura así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, en verdad, si nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿por qué nuestra vida se desarrolla tomando decisiones como las del mundo? No es para preguntarnos nosotros, oye, ¿realmente yo recibí el espíritu de Dios? ¿O qué espíritu es el que está gobernando mi vida? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Por eso, hermanos, tenemos muchas dudas. En ocasiones preguntamos, a ver, pastor, ¿es pecado tatuarse? Y yo diría de esta forma: en vez de llegar y preguntar a un pastor, a un líder, mejor pregúntate, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Cristo empezó a tatuarse? ¿Cristo empezó a ir a tales lugares que no debemos de estar? Conviviendo con suma libertad
con personas que sabemos que a la larga van a tener un daño en mi vida. Jesús vino simplemente a cambiar a todo corazón para que creyera en Él y se arrepintiera. Pero a veces nosotros adoptamos la corriente de este mundo y sabiendo nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, si nosotros lo tenemos devaluado, es nuestro problema. Porque el Espíritu de Dios es poder, hermanos. Amén. Es poder en cada una de sus vidas. Nosotros sabemos que Dios tiene todo bajo control, y lo que está pasando ahorita, la prueba que está pasando, no es la prueba más difícil de su vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está con usted. Amén. No podemos tener una prueba la cual la vayamos a nosotros a pelear solos. Las pruebas en nuestra vida tienen un propósito, y ese propósito es para edificarnos, para que después que salgamos de ahí, usted va a salir fortalecido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hubo la pelea o la batalla, Dios le mostró por qué fue, y entonces usted va a evitar volver a lo mismo. Pero si no recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que discierne por qué estamos pasando lo que estamos pasando, hermanos. En verdad, no nos sintamos solos, no pensemos. Muchos comentan: mira, a él está yendo bien mal, y eso que es cristiano, y empiezan a hacer comparativos. Pero ¿sabe qué, hermanos? La prueba no es la que es mal, la que está mal, es ver qué es lo que sucede o qué hacemos nosotros en la prueba, qué cara damos nosotros en la prueba, confiamos o no confiamos. Los problemas que tenemos nosotros en verdad no son comparados de todo el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Amén. No son nada. Pero en verdad a veces nuestro corazón desfallece porque dejamos de mirar el galardón. Amén. Esta moda que les acaba de comentar de ser cristiano, en verdad se ha visto pues cada vez más y más y más. Pero nosotros podemos empezar ahorita a tener un pensamiento en donde debemos de tomar ya conciencia de todo esto. Vamos a leer Efesios 2, del 1 y 2, por favor. Acompáñenme al libro de Efesios. Vamos a leer el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Efesios está en el título ahí de Corinto. Efesios 2. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia. Amén. Ya estamos ahí, Efesios 2, 1 y 2. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, también es pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De qué espíritu está hablando aquí? Del espíritu del mundo. Ese es el que opera a los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque es el que te va a destruir. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el león más viene a matar, robar y destruir. O sea, no tiene otra cosa más que estar acechando para que pueda en el momento dado que uno de nosotros flaquee, lo va a destrozar. No puede quitar la vida eterna, porque eso es un regalo de Dios, pero sí te puede dañar. Y veíamos nosotros en el primer versículo que donde decía la palabra de Dios que también iba a tener problemas los hijos. O sea, nuestras formas de ser y de actuar tienen consecuencias en terceros, que es nuestra familia. Y en verdad lo vamos a ver conforme vayan avanzando el desarrollo de nuestra familia y de nuestros hijos. En verdad nosotros no debemos de ser en ningún momento temerosos, porque sabemos nosotros en quién confiamos. Si aquí dice que anduviste en otro tiempo, ya no debemos andar en eso. O sea, no disfracemos nada que aparentemente es algo que es correcto si ya lo dejamos. Somos nuevas criaturas. Y así lo declara la Escritura, como dice el canto. Amén. Y en verdad, nosotros, primeramente, nos debemos de sentir fortalecidos en Cristo Jesús. Porque si no, seremos débiles en cualquier camino, en el lugar donde usted vaya. Si cuando nosotros hablamos y nos expresamos también,
nosotros al momento de hablar y de comentar las cosas con otras personas nos damos cuenta que nos falta. Y vamos a leer, vamos a regresar a Corintios, capítulo 2, vamos a leer el versículo 13, por favor. No sé, yo siento mucho calor, ¿tiene mucho calor? A ver si pueden abrir la puerta de este lado, sí, porque creo que se está sofocando un poquito más. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Gracias, hermano. ¿Estamos ahí? La palabra de Dios dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros también, la forma de hablar, hermanos, es muy importante en nuestras vidas. Si nosotros estamos hablando con personas inconversas que no conocen de Dios y por lo menos no le damos una palabra del Evangelio, también debemos hacer una reflexión, porque el hablar de nosotros debe ser una forma natural, hablar del Señor Jesús, porque Él nos salvó, Él nos rescató, y eso debe de ser algo que lo debemos de tener a flor de piel. La otra ocasión, cuando yo estaba ahí en el trabajo, en verdad hay empresarios muy complicados. Bueno, creo que todos son complicados, no sé si aquí hay alguno, pero son muy complicados en verdad, porque ellos están viendo todo el desarrollo de sus dineros. Entonces desconfían de todo. Ahí es una guerra. Yo no he visto en mi época de profesional que llevo tanta complicación como en este tiempo, donde ya las siguientes generaciones están viendo cuál va a ser su posición y qué es lo que van a hacer en los negocios de sus papás, y los papás no se quieren ir porque quieren atesorar, y es una lucha. En verdad, las novelas de TV Azteca y Televisa les vienen pero cortito eso. Hay mucha violencia porque no conocen de Dios. Yo tenía un problema con una empresaria muy complicado en verdad, y yo oré y le dije: Señor, te la entrego en tus manos. En verdad, ¿por qué? Porque yo sé que el único que puedes hacerle cambiar eres tú. Y iba a tener una reunión al siguiente día, iba a ser una reunión que ya sabía que me iba a pelear, pero yo les digo: para pelearse se ocupan dos, yo no me subo a ring. Pero esta persona siempre va, y el pleito es como su oxígeno. Si no hay un pleito, hazte cuenta que no va a trabajar. Al momento que llegué, la encontré a ella cabizbaja, triste, pensativa. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Le empecé a comentar mi testimonio. Empezó a llorar y dijo: es que no sé qué me pasa. Le dije: ¿sabes qué? Tú necesitas una consultoría, y no vayas con un psicólogo del mundo, ve con un hijo de Dios. Y me dijo: ¿un pastor? Puede ser un pastor, pero en Cristo solamente hay libertad, y tú, con ese peso que tienes ahorita, quien te puede dejar descansar va a ser el Señor Jesús, nadie más. Entonces yo estuve soportando eso durante meses. En verdad ya quería correr, pero ¿qué fue lo que sucedió? El Señor me tuvo ahí por un propósito, y al final vemos cuál fue el propósito: de que conocieran de su Hijo Jesús. Y yo sé que esa semilla no va a quedar ahí. El Señor le va a empezar a crecer, y va a preguntar, y va a empezar a exponer la Escritura, y todos los problemas que ella en esos momentos le están pasando, va a decir: ok, tiene un propósito para mí. Y entonces sí, va a aceptar a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque es la única forma que puede, la verdad, uno como persona ser feliz en esta vida, es conociendo al Señor Jesús, porque Él nos da vida eterna, hermano. Amén. Y en Él solamente hay vida eterna. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Juan 16:33, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si está pasando ahorita por una etapa complicada, el Señor dice, confía, yo he vencido al mundo. Tenemos miedo de lo que hay en el mundo. En Cristo somos más que vencedores. Nosotros tenemos ya la vida eterna a través del Señor Jesús. Decía aquí, los científicos, los políticos, toda la ciencia del mundo no ha podido dar 3 cosas que nos da el Señor Jesús. Y si quiere anótala en esta mañana, es algo que yo vi el día de ayer y en verdad fue de bendición. Miren, Cristo baja del cielo a decirnos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Esas 3 preguntas que se hace a la humanidad actualmente, nadie las ha podido contestar, ni la ciencia, ni el mejor filósofo. El mejor filósofo al final dijo, solo sé que no sé nada. Esa es la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque solamente Cristo tiene la respuesta, hermanos. No podemos nosotros estar en otro lado si no es bajo la sangre del Señor Jesús. En verdad, hermanos, es muy importante que nosotros atesoremos todo esto y tomemos conciencia de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí en este mundo, en medio de una sociedad cada vez más aberrante. En verdad, yo ayer estaba viendo las noticias y vi 2 cosas y dije, La primera fue que un barco de guerra iba llegando a Nueva York con todos los marinos y hizo parada en ese puerto, pero antes de eso convocaron a todas las mujeres solteras para que fueran con los marinos. Y yo acababa de ver lo que pasaba en Corinto y dije, Señor, no ha cambiado nada, sigue todo igual. Libertinaje. Y eso el mundo lo ve perfecto, no pasa nada, es solamente un momento y se acabó. Y lo segundo fue una foto que ayer, que me imagino que ustedes ya la vieron, yo no la había visto y ayer me quedé pero al lado, donde están las mujeres de mandatarios. Ahí estaba la mujer del presidente de Estados Unidos y estaba alrededor de mujeres de mandatarios, y me llamó la atención que atrás había un hombre. Y entonces dije, bueno, si son las primeras damas de los países, pues ¿qué está haciendo esta persona ahí? Y luego se enfocaron en él y dijo, no, lo que pasa que él es la pareja del presidente de Luxemburgo. Y yo me quedé así con la boca abierta y dice, nunca había pasado, dice la reportera, es la primera vez que pasa y nos tenemos que acostumbrar. Y el mundo, ¿qué dice? Cuidadito digas algo, porque si dices algo así, vas en contra de sus derechos humanos. ¿Se fijan? El mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. En Romanos, capítulo 1 menciona ahí que están ellos, el Señor les entregó a mentes reprobadas. Ellos cambian su naturaleza. El mundo es eso, no está satisfecho. ¿Por qué? Porque está ese vacío que solamente puede llenar el Señor Jesús. Y ese vacío lo quiere estar llenando con cosas diferentes. Y es por eso que toman sus decisiones y entonces sí, los demás aceptan. Si a mí me dicen, oye, ¿tú qué opinas de eso? Mira, mi opinión no vale nada. Yo nomás te digo lo que opina Dios de eso. Esa es la opinión importante. Y entonces sí, cuando uno empieza a mostrar la palabra de Dios, va en contra de la corriente del mundo. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer eso, hermanos. Debemos ir en contra de la corriente del mundo, diciendo la verdad que hay en la palabra de Dios, para que la gente vea lo que nosotros, nuestro trabajo de hijos de Dios es testificar de la verdad, para que hagan libres a tantas cosas que hay en el corazón. También me di cuenta que una persona por ahí, o no sé, hubo explosiones en un concierto en Inglaterra y hubo muchas muertes. La persona que el artista ni la conozco, no sé de quién sea, pero dijo, no, ya me voy a retirar, ya no quiero ser artista y voy a pagar el féretro y el desempeño de todas las personas. Pero se fijan, hermanos, que la maldad ya no está, o sea, ya está desorbitada, ya no hay un control, ya no hay un temor por la vida de la persona que está enfrente, ya
se lo matan a alguien como si se tomaran una Coca-Cola, la verdad. ¿Se fijan qué frialdad hay ahorita? ¿Y qué es lo que sucede? Pues el amor de muchos se está enfriando, y la palabra lo dice, hermanos. Miren, si no tomamos conciencia el día de hoy que la venida del Señor está cerca, en verdad debemos de entender que el Señor Jesús ya viene pronto, pero cada vez están viendo cada cosa, y los medios de comunicación y las redes sociales nos lo demuestran, porque vemos tantas cosas que inclusive del mismo pueblo de Dios corren en imágenes. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos nosotros confundidos? Acuérdense, antes de tomar una decisión, ustedes no recibieron el espíritu del mundo, han recibido el espíritu de Dios, y la cruz es poder de Dios. Vamos a leer más hacia atrás, hermanos, ahí en el mismo libro de Corintios. Vamos a leer el versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Ahí estamos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Ya estamos ahí? La palabra de Dios dice esto, hermanos, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Si usted comparte de la palabra, no tenga miedo. Si le dicen que está loco, está bien, estoy loco. No tenga miedo, no tenga temor. Desarrolle su vida de una forma normal, porque la vida real que nosotros tenemos es una vida espiritual. La vida espiritual es más real de lo que vemos ahorita, de lo que vemos, oímos y sentimos. La vida espiritual que debemos de llevar, a nosotros no debe de dar temor si alguien se mofa de nosotros. ¿Por qué? Porque saben que no es el pleito con nosotros, es el pleito con Dios. Y el Señor dice que mía es la venganza, ¿verdad? Nosotros debemos simplemente no dejar de hablar. Versículo 19: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego se hace una pregunta en el versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo no acepta que Cristo Jesús vino a través de una virgen, porque para ellos es locura. Eso es algo que dicen, no, esa es una fábula, científicamente eso no es probable. Mira, fue una explosión ahí y el chango empezó a evolucionar. Bueno, pues, ellos sí creo que puedan venir de ahí, yo no. Es más, la Biblia tiene bases más sólidas científicas que las mismas, la misma evolución, que nos demuestran como algo verdadero. Pero ¿saben qué? Siempre los científicos deben de tener algo, pero en verdad les pides que lo prueben y no lo pueden probar, porque infinidad de científicos se han quedado diciendo no sé, así como el filósofo, solo sé que no sé nada. Dice el 21: pues ya que la sabiduría de Dios y el mundo, dice que no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se fijan? Dios, la sabiduría, no la toma para que, a ver, el más sabio es el que va a conocer más de la palabra de Dios. El Señor ¿lo tomó usted? ¿Por qué? Vamos a ir a Jeremías 5:1. Jeremías 1:5. Dije 5:1, 1:5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Estamos ahí? La palabra de Dios dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. El Señor nos escoge desde antes de nacer. Todo es un plan perfecto de Dios. Esto, si se lo ponen a un científico, a un filósofo, no lo va a entender. Si no, eso está mal. ¿Cómo? Pues no, que primero debe generar el esperma, el óvulo, y después, no, pero Dios es el creador de todos, hermano. O sea, se ve que la autoridad que hay ahí, si nosotros estamos aquí, no somos una coincidencia.
o porque nosotros somos buenos, no, hermanos. El Señor ya nos había escogido desde antes de nacer. Amén. Dice la palabra de Dios, dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos, en el tiempo que estuvo el Señor Jesús, pedían señales y señales. El Señor Jesús hacía milagros y milagros y no creyeron. Entonces, los milagros, hermanos, no debe ser un motor para creer en Jesús. Debemos de creer en Jesús porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el creador de todo. En verdad, los griegos piden sabiduría, y la sabiduría que hay en el mundo, en verdad, nunca nos va a llevar a Dios. Dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué dice aquí la palabra de Dios que nosotros predicamos a Cristo crucificado? Es decir, cuando nosotros predicamos a Cristo crucificado es cuando ya el Señor consumó su obra completa, porque Él venció la muerte en la cruz y resucitó. Nosotros cuando predicamos a Cristo crucificado, nosotros estamos diciendo la obra de Cristo Jesús está completa, no falta nada. ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio que hizo, Él derramó su sangre y la limpió de nuestros pecados, si nosotros le aceptamos y le invitamos a morar en nuestro corazón. Dice así también la palabra de Dios, 24, mas para los llamados, dice, así judíos como griegos, dice, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay acepción de personas. Si usted esta mañana quiere doblar rodilla, como decía el hermano Lalo, imagínense, el hermano Lalo comenta, yo no puedo doblar las rodillas, y nosotros que podemos, ¿por qué no lo hacemos? Porque el orgullo que tenemos en nuestro corazón de saber que yo soy suficiente, yo soy autosuficiente y no necesito hacerlo, no nos los deja. Pero si viviéramos doblando rodilla, hermanos, nuestra vida cambiaría y sería en verdad más rica en todo sentido. Y puede empezar el día de hoy a hacerlo, porque en verdad el Señor ama a su pueblo, y el pueblo que se humilla, Él dice en su palabra que será enaltecido. Dice aquí el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26, pues mira, hermanos, vuestra vocación. 26, pues mira, hermanos, vuestra vocación. Esta palabra vocación es llamado. Nosotros como hijos de Dios, que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un llamado. Hay dones, hay talentos, los cuales están dormidos ahí en cada silla. En verdad, hermanos, nosotros si tenemos ya años en el Evangelio y en el Señor, debemos de reflexionar el día de hoy, ¿en qué puedo ayudar yo en la obra de Dios? No, pues de maestro no, porque mejor me prefiero quedarme aquí en la predicación para dormirme, ¿no? Aquí. No digo que se estén durmiendo, ¿eh? Pero no, la alabanza, no, hombre, imagínate todos los sábados ensayar a las 6 o a las 7, no, hombre, pues el sábado es mi día. O venirse temprano, no, hombre, espérame, hablemos de otra cosa, ¿no? Los horarios para nosotros y los tiempos de nosotros nos empiezan a decir, no podemos servir en la casa de Dios. Claro que sí, de muchas maneras, pero eso sería que naciera de nuestro corazón, porque acuérdense que el Espíritu de Dios es el que está gobernando nuestras vidas y no el espíritu del mundo. La vocación, el llamado es muy importante. Yo recuerdo también en la época de preparatoria, había una materia que se llamaba orientación vocacional. Esa materia lo que nos hacía era pues hacer exámenes para saber el perfil que teníamos cada uno de nosotros y qué carrera era la que podíamos estudiar. Y ahí salía, bueno, tú eres para administración, tú para ingeniero, tú para el área, no sé, humanidades, o no, tú no sirves para nada, ¿no? También podría decir. Va a ser ahí nada más un adorno. Había de todo, la verdad. Entonces, ese tipo de vocación, ¿qué quiere decir? Todos nosotros, al momento de estar en Cristo Jesús, tenemos un llamado, pero nosotros tenemos que explorar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. En verdad, cuando hay un llamado para ser pastor, para ser misionero, y ellos toman esa responsabilidad, lo hacen con conocimiento que el Señor les va a respaldar sus vidas.
Es por eso que para mí es muy valioso cuando alguien toma ese paso de fe, porque ¿saben qué? Es el camino perfecto, porque Dios nos va a llevar de principio a fin. Y usted dirá, no, yo conozco historias de misioneros de terror, pero si su ministerio dura 1 hora, 1 año, 3 años, 10 años, ese instante, esas horas, esos días, o esos meses, o esos años que usted esté sirviendo al Señor, lo va a hacer con gozo, hermano. Y esos momentos van a ser los más felices de su vida. Aún así dure 1 año, 2 años o 10 años, no sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Nosotros nos tenemos que estar preparando para el momento en que Dios nos va a utilizar. No sabemos cuándo nos va a utilizar. Yo no sabía que me iba a utilizar en ese momento cuando yo esperaba un problema o un pleito. ¿Cómo me recibió el Señor? Con una persona quebrantada, pidiendo palabra de Dios. Gloria a Dios por su bendito nombre. Dice así el 26, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas Él, dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Nosotros, hermanos, en verdad, nuestra inteligencia está limitada. Nuestra esencia debe ser de humildad ante todo, porque somos seres limitados. No podemos nosotros estar en todo momento, como decía aquí, los disputadores de este mundo, de este siglo, porque siempre preguntamos cosas o estamos disputando cosas que no tienen sentido, que dices, bueno, si el Espíritu de Dios está en tu corazón, ¿cómo no disiernes eso que está mal? ¿Qué te tengo yo que estar diciendo lo mismo? Si la palabra de Dios ya te lo dijo, que eres nueva criatura, que dejes lo de atrás, que eso ya, las cosas ya viejas ya pasaron. ¿Qué tengo que estar haciendo yo para convencerte que tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida y que la cruz es poder de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? Orar y pedirle al Señor, te lo traigo en tus manos, Señor, porque yo sé que en tus manos tú lo vas a moldear y lo vas a hacer que voltee y entonces reconozca que a través de las cosas que tú las haces vivir va a tener una claridad, la claridad que es la palabra de Dios. Porque en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice así: porque quien conoció la mente del Señor, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted recibió el Espíritu Santo en su corazón, tiene a Cristo en su corazón, recibió el Espíritu de Dios, por consecuencia tiene la mente de Cristo. Y eso solamente lo puede revelar, puede ser revelado por el Espíritu de Dios, hermanos. Y si es así, cambie. Las personas que están alrededor de nosotros van a empezar a notar ese cambio, van a empezar a ver cosas diferentes, actitudes diferentes, situaciones que se van a resolver de diferente forma que como lo viene haciendo. Repito, hay situaciones que se han resuelto en la iglesia de Cristo como si estuviéramos en el mundo, y no puede ser posible. Tenemos que ser realmente nosotros embajadores de la palabra de Dios, llevando a toda criatura el evangelio de la verdad. No podemos estar a medias tintas. Podemos, probablemente, mire, en el caminar en Cristo Jesús siempre va a haber tropezaderos. Va a haber personas que van a intentar que no siga adelante, pero esas personas no son ellas, están siendo manejadas por el enemigo. Nosotros no dejemos de mirar el galardón, no deje de mirar a Cristo. Él nunca le va a fallar.
Él siempre va a seguir luchando con usted cada batalla de su vida. Siempre va a entender que el caminar con Cristo es para que tengamos paz, porque ya venció al mundo. Él vence al mundo, nosotros tenemos paz con Dios a través de la sangre de Jesucristo Jesús. Amén. No sé si en esta mañana haya alguien que no haya recibido a Cristo Jesús en su corazón. ¿Habrá alguien que no haya recibido a Cristo Jesús en su corazón? O que sea la primera vez que haya escuchado un mensaje del Evangelio. Levante su mano si gusta. Todos somos hijos de Dios. Bien, pues vamos a orar, porque la conclusión es esta, y la tarea que nos llevamos es que ya no seamos nada más oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. Pongamos cada una de las cosas que nosotros tengamos que cambiar en las manos de Cristo, y va a haber la evolución que va a existir. También en esta vi el juego que hay de la ballena azul, de los chavos. Vi las cosas tremendas que está pasando, pero mire, si usted se está desviando en ese tipo de cosas que incitan al suicidio de los jóvenes, nosotros como hijos de Dios, jóvenes, por favor impacten a sus amigos a través de la palabra de Dios, porque ese juego se ve cruel aquí, y es cruel, pero cuando alguien se va sin Cristo Jesús en su corazón, va a ser la muerte eterna. Eso va a ser peor. Abramos nuestro corazón, la misericordia de Dios, y empecemos a hablar, hermanos. Yo les invito esta mañana que inclinemos nuestro rostro, que el Señor Jesús empiece a trabajar en cada uno de nosotros, sabiendo que no hemos recibido nosotros el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Tú has dejado, Señor, que esta palabra pues se predique con libertad. En verdad parecería sencilla, Señor, pero nos aprendemos todos, Padre. Ponemos aquí en esta mañana en tus manos, Señor, todas las áreas de nuestra vida. Hay áreas que tienen que ser cambiadas. En esta mañana te las entregamos, porque no hay mejor lugar, Señor, que esté en tus manos para ser transformadas. No permita, Señor, que caigamos en la corriente del mundo. Nosotros anduvimos ahí, Padre, y eso ya es pasado. Lo presente y lo futuro es lo que cuenta. Lo presente es Cristo Jesús, lo futuro es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, a todos mis hermanos aquí presentes, Señor, te pido que les bendigas, que ellos tengan, Señor, en cuenta la gran responsabilidad que tenemos nosotros de testificar, de ser testigos. Nosotros no estamos aquí por una coincidencia, Señor, porque estamos, Señor, porque tú nos amaste primero, y es por eso, Padre, que te amamos nosotros. Haz que ese amor que tú nos diste, Padre, podamos nosotros entregarlo a través del Evangelio de salvación a más personas, porque tu palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Señor. No es contra nuestro vecino, no es contra nuestro hermano, no es contra nadie de ellos, Señor. Al contrario, la lucha es espiritual, Señor, y el alma de las personas que no te conocen está en juego, Padre. Que tengamos esa libertad y quítanos ese miedo, ese temor de hablar contigo, Señor. Yo te pongo, Padre, también a los jóvenes que están siendo atacados cada vez más, Padre, y con suma facilidad, Señor, asumen la corriente de este mundo. No permitas, Padre, que sigan en este proceso. Deténlo, y yo te pido que bendigas a cada una de las familias aquí presentes, Señor, y las que no pudieron estar también, porque sé, Señor, que tu pueblo, Señor, unido en oración, Padre, y clamándote a ti, Señor, tú nos darás tu bendición, Padre. Te pido en esta mañana, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues que Dios les bendiga. Este es el mensaje que